El gran paso que ha dado el mundo actual hacia la era digital ha generado que el derecho se vea en la obligación y en la necesidad de entrar a regular y a proteger los derechos que se pueden ver vulnerados dentro de esta era digital, o sea, dentro del Internet. Entonces, los países se han dado cuenta de estas necesidades o de estos vacíos que tienen ciertas prácticas dentro de la era digital y se han visto en la necesidad legislativa de entrar a proteger los derechos en la misma, tales como los derechos de autor. Por ejemplo, en el 2011 se creó un proyecto de ley que se llama Stop Piracy Act, o más conocido como el proyecto SOPA o SOPA. Entonces, este proyecto lo que buscaba era la protección de los derechos de propiedad intelectual y que no se comercializara de forma online ilícitamente todos estos derechos que estaban protegidos por un derecho de autor, pero que en estos sitios web esto no era respetado. Otro de los fines de este proyecto de ley era que, por ejemplo, a través de órdenes judiciales se buscara bloquear como los medios de pago en estos sitios web donde se distribuían estos contenidos protegidos. A su vez, bloquear estos sitios web para que no le salieran a los usuarios. Por otro lado, también se buscaba que a través de órdenes judiciales se bloquearan estos sitios web que distribuían estos contenidos protegidos y que estos sitios web por medio de proveedores no pudieran distribuir estos contenidos. También se buscaba penalizar los streaming que reprodujeran videos u otros contenidos que debían estar protegidos. Bueno, como todos los países vieron estas necesidades legislativas, en Colombia se presentó el proyecto de ley Lleras. Este proyecto lo que buscaba era proteger los derechos de autor y los derechos conexos a estos mismos. Entonces, lo que buscaba este proyecto era que el titular de esos derechos de autor o de esos derechos conexos pudiera pedir sanciones para los proveedores que reprodujeran esos contenidos sin el permiso de ese titular de derecho de autor. Bueno, este proyecto no prosperó. Se crearon diferentes iniciativas, las cuales tampoco prosperaron, pero se considera que hubo una falta como de ponderación para la creación de este mismo proyecto, una falta de ponderación en relación con estos derechos de autor y conexos frente al principio de libertad, para evitar como las arbitrariedades y que no se presentaran procesos o se pidieran sanciones arbitrariamente que, digamos, no fueran equilibradas dentro del Internet. O sea, como que no se regulaba de una forma óptima la relación entre el autor de la obra o de los contenidos, entre el proveedor en Internet y entre el consumidor, porque se hilaba muy fino frente a los derechos de la libertad que existen entre esta era digital, entre el Internet. Bueno, las regulaciones sobre el derecho de autor tienen antecedentes normativos en diferentes países, tales como México, Uruguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, entre otros. Por ejemplo, haciendo un derecho comparado, en Ecuador hay disposiciones que regulan este derecho. Uno de ellos es el Registro Oficial de Propiedad Intelectual sobre las Obras y tiene el número 320. Entonces, este registro dice que la persona que consiga la propiedad intelectual sobre una obra de conformidad con la ley, con los convenios ratificados por Ecuador, por ejemplo, la Comunidad Andina, este registro lo que hace es que le otorga la titularidad de esa propiedad intelectual y lo protege en relación con los derechos de autor y le permite gozar de, por ejemplo, de factores económicos con el uso o con la reproducción que pueda llegar a tener esa obra donde él es el titular de los derechos de autor. Otra regulación normativa es el decreto ejecutivo 508. Este decreto lo que busca es establecer que la competencia para el registro de los derechos de autor y de los derechos conexos a esos derechos de autor la tiene la Dirección Nacional de Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos a esos derechos de autor. También hay una ley que fomenta el cine nacional
en Ecuador. Y esta ley lo que regula es que el Estado le da incentivos económicos a las personas para que produzcan obras cinematográficas. Este incentivo se ve materializado cuando desde la dirección de todo lo que regula la industria cinematográfica le otorgan a esa producción cinematográfica el estado de película nacional. Ahí se materializan los incentivos económicos que el Estado le da a los autores de esas obras cinematográficas. En Bolivia también existen diferentes regulaciones normativas en relación con estos derechos de autor y sus derechos conexos. En Bolivia, la regulación sobre los derechos de autor y los derechos conexos está consagrado en la Ley 1322 de 1992 y se denomina derechos de autor. En esta lo que establecen es la protección en relación con las personas que son titulares de una obra que es producto del ingenio de carácter original. Esta obra puede ser científica, puede ser una obra literaria o puede ser una obra artística. Entonces se protegen los derechos de autor y los derechos conexos a la persona titular de esta obra. También está la Ley 2206 del 2001 y esta ley consagra especial protección por parte del Estado a las manifestaciones artísticas porque son consideradas muestras culturales en este país. Entonces lo que se buscan es como proteger la autenticidad y la veracidad de estas obras y se busca impulsar su producción y su divulgación en el territorio nacional. Esto se hace ya sea a través de muestras artísticas, de teatro, de danzas, pero también se le impone o se le regula un impuesto al uso de estas obras para así garantizar como el beneficio económico por parte de los artistas que son los titulares de esas obras. Por último está la Ley 1302 de 1991, que es la Ley General del Cine. Y esta ley lo que hace en este país es regular todo lo relacionado con las obras cinematográficas, con su creación, su producción y su distribución en el territorio nacional. Bueno, en Colombia también se establecen regulaciones en materia de derechos de autor y derechos conexos. Un ejemplo es la Ley 44 de 1993, la cual establece que empleados y funcionarios públicos que sean autores de estas obras que son protegidas por el derecho de autor pueden disponer de las mismas contractualmente con cualquier entidad de derecho público a nivel nacional. En materia de obras cinematográficas hay dos regulaciones. Está la Ley 814 del 2013 y la Ley 1556 del 2012. Entonces, estas lo que buscan es una producción progresiva de obras cinematográficas, ya que han sido declaradas patrimonios culturales ciertas obras audiovisuales o cinematográficas. Entonces se busca la protección de los derechos de autor de los autores de estas obras o de las personas que tengan la titularidad de los derechos sobre las mismas. También se buscan como la protección a los cargos que permiten la participación nacional en producciones o coproducciones colombianas en relación con las obras cinematográficas. Esto a través de un decreto que es el 0255 del 2000. Pero también existen unas licencias que se llaman licencias Creative Commons. Estas nacen de una organización sin ánimo de lucro que tiene el mismo nombre y el fin de estas licencias es gestionar de una forma más fácil, ágil y rápida los derechos de autor de los titulares de las obras. Entonces, este no es un tipo paralelo al derecho de autor, no, sino que entra a gestionar esos derechos de autor a través de licencias o de tipos. Entonces, suele haber una confusión porque se piensa que las obras que están bajo estas licencias Creative Commons no tienen ningún derecho protegido, están libres de todo derecho y no es así, porque las obras que están bajo estas licencias en realidad tienen ciertos derechos reservados. Entonces las ventajas de que los titulares de las obras tengan estas licencias es que tienen un clausulado muy simple y un clausulado que se puede modular. O sea, no se necesita de un abogado o no se necesita de un derecho de postulación para celebrar estas licencias. Entonces, dentro del universo de estas licencias, porque son variadas, existen como 4 cláusulas o 4 condiciones que la licencia tiene que tener en relación con esa obra
que va a quedar bajo la misma para proteger ciertos derechos reservados del titular de la obra. La primera es el reconocimiento, o sea, se tiene que consignar quién es el autor de la obra. La segunda es que esa obra no puede ser usada con ánimo de lucro. La cláusula se llama como no comercial, o sea, el fin de proteger esa obra con esa licencia no es explotar derechos patrimoniales, como se hace con otras obras que se ponen en circulación o que tienen una vía de expresión al público. Las obras que están bajo esta licencia no pueden tener ese fin de lucro. Aparte, no pueden ser obras derivadas, o sea, no pueden tener modificaciones. Y otra de las cláusulas es el compartir igual, o sea, si hay una obra que va a quedar bajo esta licencia, tiene que ser una obra con las condiciones iguales a la obra original. Si ha sufrido una, digamos, una variación o algo, no. La nueva obra tiene que tener las condiciones iguales a la obra original cuando queda bajo esta licencia. Hoy en día estas licencias son muy importantes en el internet. ¿Por qué? Porque la obra queda protegido o queda protegida según lo que, o sea, en el beneficio que el autor quiera, en el modo que el autor de la obra quiera. O sea, tiene una libertad porque, como dije anteriormente, estas cláusulas se pueden modular. Entonces, digamos que estas licencias se pueden pactar o pueden proteger a la obra según le convenga a el autor dentro de el internet. Existen diferentes recomendaciones para proteger los derechos de autor en el entorno digital y los derechos conexos a este. Una puede ser la transparencia en la información, otra la capacitación para actores de la industria dentro del medio digital, otra es la participación activa de la cartera estatal de los diferentes países con mecanismos y con estrategias específicas para proteger estos derechos de estos autores de las obras y los conexos en el espacio digital. Otra es incentivar los nuevos modelos de negocios por la vía del respeto a los derechos de autor y a los derechos conexos y a que cada vez, digamos, se comercialicen más obras en estos medios, pero que tengan garantías y protecciones adecuadas. Otra es la creación de políticas públicas que le den un respaldo al autor o a el titular de la obra para así poder llegar a medios digitales. Otra sería el diálogo con los actores del sector audiovisual para que, digamos, la protección sea un poco más eficaz y exista una interacción y una comunicación y una unidad entre estos actores para que así todo esté como en equilibrio en cuanto a la regulación jurídica dentro del entorno digital. Y la última podría ser la garantía de la libertad en la plataforma, o sea, que se respeten esas libertades dentro de los entornos digitales que le son propias a los autores de las obras o a las personas que tengan la titularidad de las obras que se comercializan o que se reproducen en estos medios digitales.